Listo. Bueno. Ok, entonces, ya pues he recibido comentarios muy, realmente pues realmente son ciertos. El taller anterior pues es muy largo, el taller 2, aunque hubo más personas que entregaron este que el primer taller. Entonces les agradezco mucho a las personas que realmente hicieron su trabajo bien, que utilizaron las 3 semanas que se les dio correctamente. Entonces, agradezco mucho esto. ¿Sí? Sin embargo, pues también estoy al tanto, pues realmente están quedando muy largos estos talleres. Y créanme que, o sea, ya casi voy a terminar los primeros talleres, pero es que hay algunos que hay un taller que tenía 60 hojas. 60 hojas. Imagínense ustedes cómo hago yo para leer 60 hojas. Y adivinen qué eran las 60 hojas. Eran 10 hojas de datasheets. Eran 30 hojas de imágenes, de tiempos de recuperación. Eran otro montón de hojas en gráficas. eh, Pues bueno, o sea, yo les agradezco realmente que le pongan tanto empeño a la cosa, pero hay, pues pregúntense, ¿realmente es necesario poner tanto? Hubo un taller que realmente, pues yo lo vi y dije 4 páginas, bueno, pues está corto, ¿no? De pronto le faltó algo por poner y empecé a calificarlo y bueno, pues en la rúbrica piden tal cosa y aquí está, listo, check. Aquí en la rúbrica piden tal cosa y aquí está, check, check, check. Y resultó sacándose 4 o 5, 4 hojas. No hay que poner cosas de más, muchachos. Realmente, o sea, yo les agradezco que pues pongan tanto interés, pero realmente lo que voy a calificar es justamente lo que está ahí en el datasheet, perdón, en el datasheet, en la rúbrica. Entonces, guíense mucho en eso y verán que les saldrá menos trabajo a ustedes y también a mí, ¿vale? Bueno, empezamos a mirarle el taller 3. Listo, entonces, Profe, sí, señor. no, es más una duda respecto a la nueva dinámica de los laboratorios con respecto a los equipos que tenemos como la opción de reclamar. Entonces, pues yo no he podido conseguir grupo. Bueno, yo tengo un grupo, pero entonces las dos personas que conseguí están por fuera de Bogotá. Entonces, no sé cómo es la dinámica, no sé cómo, no sé generar. Usted está en Bogotá Sí, yo sí estoy en Bogotá. y puede recoger los equipos sin problema y tiene espacio para ubicarlos en su casa. Sí, sí, pero mis compañeros no están aquí. Perfecto. Ya ustedes pueden conformar un equipo si consiguen otra persona. O si quieren, mande el formulario de 3. Ya me conformo con formularios de 3 personas al menos porque ya vi que están haciendo un 8 para armar grupos de A4. La dinámica, ¿cuál es? Por lo menos una persona tiene que tener acceso a los equipos y tiene que tener posibilidad de implementarlo, de conectarlos en su casa para implementar los circuitos. ¿Qué pasa? Las personas que no pueden de ninguna manera tener acceso a los equipos, pues obviamente van a seguir realizando tareas de simulación. La idea es que la conexión, o sea, el montaje el montaje de los diseños se realice como de manera, o sea, mostrando usted cómo lo hace, ¿sí? Poniendo su cámara y mostrando ahí cómo lo hace, para que los otros realmente verifiquen y revisen su circuito y digan, sí, mire, esto está bien. O en dado caso que esté mal, los otros puedan decir, bueno, yo creo que de pronto esto está desconectado o pruebe tal cosa, ¿sí? Que por lo menos una persona
tenga acceso a los equipos y los demás por algún medio virtual, pues pueda decirle, bueno, pues pueda ver cómo se hace el diseño y pueda en algún momento ayudarle a usted que está haciendo el diseño, ¿sí? Entonces, si usted ya está en Bogotá y ya tiene otras dos personas que no están en Bogotá, no hay ningún problema. La idea era que si usted de pronto usted vive muy cerca a otra persona, puedan ser un grupo y entonces digamos en el laboratorio 4 usted trabaje, ¿sí? Usted monte los equipos y yo hago las simulaciones. Luego en el otro laboratorio nos turnamos. Entonces usted que y montó los equipos, pues usted haga simulaciones y yo en ese momento hago montajes. ¿Sí? Esta es como la idea que, de que sean cercanos. Si no son cercanos no hay ningún problema, pues usted le va a tocar hacer siempre los montajes, pero los otros compañeros pues le van a ayudar en las otras cuestiones y se distribuye el trabajo porque pues en vez de hacer simulaciones todos, pues hacen simulaciones algunos, montajes otros y solamente tienen que entregar un trabajo, un documento. Profe, ¿cuándo nos envía las notas de los informes? Miren, si les soy sincero, me faltan 10 trabajos y me falta hacer la grabación con la retroalimentación. Entonces, cuando termine eso, yo espero que sea esta semana realmente. Sí, aspiro que sea esta semana. Ya les envío eso. La semana pasada no pude porque, como les comenté a algunos compañeros, operaron a mi mamá y pues yo estoy aquí encargado y pues me tocó hacer unas vueltas y no tuve tiempo para terminar. Eso es toda la explicación. Pero pues eh, de esta semana pues ya espero no pasar, sí. Ténganme paciencia, por favor. Los equipos los dejan suficientemente tiempo o se tienen que regresar rápido. Los equipos los van a tener ustedes hasta el final del semestre. Ahí en el correo dice que ustedes terminado el semestre tienen como 5 días para entregar los equipos o enviarlos y ya y ahí ya se va a hacer la devolución. Si ustedes tienen un grupo, digamos, no sé, como me mandaron, un grupo en Kennedy, pues hombre, pues ustedes manejan cuánto tiempo van a tener cada uno los equipos. Es cosa de ustedes. Pero lo que es la universidad no se los va a pedir cuando termine la práctica 4, no. Se los va a pedir esa final de semestre. Bueno, ¿alguna otra pregunta como para finiquitar esto y no tener dudas acerca? Profe, buenas tardes. Sí, Yo buenas tengo otra tardes. preguntita. Lo que pasa es que la información del correo me hizo surgir una duda. Yo en este momento estoy en Cúcuta, ¿sí? Sí. Y yo me pregunto si la disponibilidad de los equipos es también para las personas que están afuera, o sea, mejor dicho, si cambió la dinámica o si es la misma, pero ahora se hacen grupos para que haya como un descargo de responsabilidades diferente. La dinámica sí cambió, eso sí. Pues se recuerdan, o sea, yo por algo les hice llenar los formularios que nos pidieron, o sea, la información que solicitaron que nosotros reuniéramos, pues yo la reuní. ¿Cuál era la idea en principio? La idea en principio era que un repartidor de la universidad fuera y dejara en sus lugares, en sus residencias, los elementos. ¿M? Entonces por eso se estaba planteando la opción de que generalmente fuera Bogotá y que si había muchas personas en otros lados, pues de alguna u otra manera se hiciera el envío, ¿m? Pero que llegara a sus casas. Ahora, la parte legal empezó a molestar bastante porque en dado caso de que, o sea, se les prestara de buena fe y ustedes no devolvieran los elementos, pues se pensó, no, venga, esto no puede pasar. Esto de alguna manera tiene que ser como el manejo de la biblioteca. Si usted no entrega un libro o si tiene una multa pendiente, usted no va a poder. eh, la única manera como mm, de que ustedes paguen es decirles, no, mire, si usted no paga, usted no puede,
no puedes, no va a tener la calidad de estudiante el próximo semestre hasta que no pague la deuda. Es la única forma de nosotros de presionar a la gente para que pague. Entonces, para eso, para que algo así se haga, como por decirlo así, válido, el departamento legal nos dijo que lo que teníamos que hacer era hacer estos formularios que les estoy enviando y efectivamente que las personas pongan ahí su consentimiento de que van a recibir las cosas y que en dado caso de que les pase algo, ellos van a tener que reponer o pagar el daño para estar a paz y salvo para el próximo semestre, ¿no? Y no solamente que una persona se haga cargo, sino todo el grupo, igual que lo harían en el laboratorio. En el laboratorio, si usted funde un fusible, no se le cobra a la persona que tiene únicamente su carnet ahí en el o sea, como que prestó su carnet para que se le prestaran los equipos. No, la persona adicionalmente está vinculada a un grupo. Ese grupo, todos van a quedar reportados y nadie va a poder solucionar, no, nadie va a tener paz y salvo hasta que paguen eso. Eso se hace así es porque pues entendemos que hay personas que son muy morideras y pues simplemente dicen, ah no, pues este man tiene problemas pero yo no tengo plata, entonces baila, usted lleve el bulto porque pues usted prestó el carnet y ya. No, la idea es que sea en grupo, entonces también, por eso les estoy, o sea, por eso es lo importante de estos formularios, que estos formularios tengan por lo menos 3 personas ahí detrás que digan sí, nos hacemos cargo en dado caso que algo pase. La responsabilidad es de todos. Y bajo esta dinámica, pues ya dijeron, pues simplemente venga, ¿no? Pues hagamos una cosa, no nos encarguemos de repartirlo todo. Vamos a hacer algo. Como igual ellos tienen que firmar un formato, pues que vengan acá y entreguen su formato firmado. ¿Mm? Y nosotros le hacemos el reparto de equipos totalmente, pues, siguiendo las recomendaciones de, de salubridad y pues de seguridad, perdón, de salubridad, de seguridad biológica y, eh, y pues si hay personas por fuera, pues simplemente lo que se puede hacer es enviárselas. Obviamente, pues para que no sea, o sea, no sea un costo adicional para la universidad, pues tienen que pagar el envío. Pero si estas personas quieren hacerlo, no hay ningún problema. Se les puede enviar los equipos, como va a tener una especie de, eh, como ya hay algo legal que los va a indicar, que les va a indicar que tienen que devolver estos equipos, pues ya no hay problema si está en Bogotá, si está en Tunja, si está en Sogamoso o si está en Cúcuta. Se les puede enviar. Pero lo importante pues es que firmen este formulario y que los devuelvan 5 días después de terminado el semestre. ¿Vale? Listo, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta ya para empezar la clase? Profe, una última pequeñita. Los materiales, ¿le tocaría comprarlo al grupo? O sea, si te va a comprar Sí. algún dispositivo, algún Ah, elemento. sí, yo les voy a pasar la lista de lo que tienen que comprar ya para que el mismo día que vayan a reclamar las cosas, pasen ahí a la tienda de electrónica de la 45. Esa está abierta. Sí, estoy grabando la clase, tranquilo. Pasen ahí y compren lo que necesitan. Van a necesitar resistencias, capacitores, transistores. Bueno, yo les voy a dar una listica ahí para que ustedes compren y no tengan que, pues, no tengan que volver a salir. La idea es que se salga lo menos posible, ¿no? Pero entonces también esa es la idea que lo hagan en Listo. la universidad, para que hagan el reparto en la universidad, para que pues se, se haga eso. Y si en algún momento, pues, o sea, tienen, alguna persona tiene que hacer envío, pues, en ese caso, pues se va a mirar, pues,
Yo en ese momento pues no puedo salir mucho, pero en dado caso pues miraría la opción de que alguien más hiciera el envío pues de los elementos que se necesitan. ¿Sí? Muchas gracias, pues. Perfecto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí, señor. Profe, ¿y pues hay algún problema si uno quiere continuar solo y hacerlo en simulación? No hay ningún problema. Tranquilo. Sí, realmente Ah, listo, profe, gracias. no, no hay ningún lío. El semestre pasado manejamos todo simulación, entonces pues este semestre sería igual para esa persona. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, preguntas, más preguntas de esto. No, bueno, entonces espero que formen grupos y manden sus formularios. Pues hay personas que ni siquiera se han agregado al grupo de COSEM, entonces no creo que respondan para esta tarde. Entonces, si arman grupos de tres, manden su formulario con eso. ¿Sí? Por lo menos para poder reservar los equipos. Ya cuando lo soliciten, pues ya se agregará una persona nueva, no sé. Ahí veremos, ¿listo? Bueno, listo. Más allá de esto, aquí tengo formularios. Bueno, vamos a lo que bueno, vamos a lo que vinimos. El taller de laboratorio 3 titulado Diodo Series y Amplificador Operacional es una guía que es mucho más corta que las anteriores. Realmente, pues, ustedes ya vieron Diodo Zener. No es un concepto nuevo para ustedes. Se les pide dos diferentes modelos de diodo Zener y tres modelos de integrados. Todos los pueden encontrar en internet. Ya saben importarlos. Y en la parte de diodo Zener vamos a ver algunos montajes que ustedes tienen que interpretar como su funcionamiento. ¿Sí? O sea, a partir de los montajes tienen que ver, bueno, pues esto funciona así más o menos. eh, Responde las preguntas hechas, pues unas responden a algunos fenómenos, a otros fenómenos no tanto. Pero bueno, esa realmente la idea y como van a ver no es muy largo esto. Obviamente pues la próxima clase espero que vengan con toda cantidad de dudas que tengan. Realmente, pues realmente para eso es la clase, ¿no? Ahora, ya la segunda parte, que la que tiene que ver con amplificadores operacionales, tampoco es una parte larga, ¿sí? Pero realmente pues es un primer acercamiento que se les va a dar a ustedes a lo que es el uso de un amplificador y los pequeños efectos que puede tener el usarlo. Dentro de uno de esos efectos está la, eh, la respuesta en frecuencia de lo que son los circuitos. Entonces, ahorita que vamos a ver, vamos a ver respuesta en frecuencia y vamos a ver cómo podemos medir esto en LT Spice. Porque aunque no sepamos cómo medirlo en cálculos, la herramienta de LT es, bueno, les puede dar a ustedes una visión de eh, cómo cómo los circuitos realmente están sometidos a esta dinámica, ¿sí? La cual no se puede evitar. Van a ver que es muy corto y pues espero que realmente en la próxima clase sí haya muchas dudas. Las clases, porque pues ya saben, la próxima clase pues hacemos en cada horario pues sesión de dudas personalizada. Bueno, entonces, ¿qué es respuesta en frecuencia? ¿Qué es eso? ¿Cómo se percibe eso? Bueno, vamos a hacer una
pruebita muy fácil eh, con un montaje muy sencillo. Un circuito RC. Para algunas personas que han visto circuitos 2, pues esto les va a resultar muy familiar. Para otras personas, pues obviamente para eso es esta explicación. Eh, ya saben, me comentan, abren sus micrófonos y me comentan en caso de cualquier duda. Entonces, bueno, le ponemos algunos valores, pongámosle un valor de 1K, es decir 1000, y aquí le ponemos un microfaradio. Y siendo esta la entrada, bueno, pongámosle la entrada siendo esta, pues la salida sería sobre el capacitor. Bueno, hasta el momento me imagino no es nada raro para ustedes. Ahora, antes de empezar a simular, ¿cómo nosotros analizaríamos esto si estuviéramos en una clase de circuitos 1? Obviamente lo que nosotros empezaríamos a mirar es, bueno, pues primero, ¿a qué frecuencia está esta fuente sinusoidal? Y a partir de eso podríamos hacer un análisis con fasores, ¿no? Bueno, entonces pongámosle algún valor a esto. 0, amplitud 10, frecuencia de 1K. Ahí me hicieron una pregunta, ya voy. Fase y frecuencia. Cierto, fase y frecuencia. Por el momento solo vamos a usar frecuencias, ¿listo? La fase va a ser 0. No hay ningún lío. Bueno. Entonces, ¿cómo esto? Y analicémoslo en cálculo. Tenemos nuestro circuito acá montado. Reducir un poquito y ya. Bueno, entonces, si quisiéramos hacer un análisis en fasores, podríamos decir que este circuito puede pasar a ser de esta manera, ¿no? Entonces, nosotros teniendo una frecuencia, la frecuencia es de 1 kHz. Tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el circuito? Una fuente de 10 voltios, no. Una resistencia cuya impedancia va a ser la misma, la impedancia es exactamente la misma, tanto en fasores como en circuito normal, va a seguir siendo un K. Y el condensador, pues sí va a tener un cambio, que efectivamente es que suba el valor de la impedancia capacitiva, va a estar calculado a partir de
esta fórmula, que es 1 sobre J 2pi F multiplicado por el valor de la capacitancia. ¿Sí? ¿A alguien se le hace raro esto? ¿No? Esto lo vieron en circuitos. Entonces se nos dice que si nosotros resolvemos este circuito y nos devolvemos de fasores a el dominio del tiempo, pues vamos a encontrar la respuesta. Pero entonces aquí miremos cómo sería la salida. El voltaje de salida sería simplemente un divisor de tensión, ¿no? Sería el voltaje que recae sobre el capacitor, el cual está dado también por la corriente en general del circuito. Entonces sería la corriente del circuito, o bueno, del capacitor, multiplicado por la impedancia del capacitor, ¿no? De ahí nada raro, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula? Bueno, pongamos primero la capacitancia, ¿no? 1 sobre 2pi F por C. Bueno, voy a hacer algo, no le voy a poner valor a esto, sino lo voy a dejar. Voy a dejar todo R para que no tengamos problemas. Eso, así mejor. Bueno, esto sería la impedancia capacitiva y cuál sería la corriente. La corriente pues simplemente sería el voltaje de entrada dividido la resistencia equivalente de esto, impedancia equivalente. Entonces podemos decir que simplemente es R más 1 sobre 2pi F por C. ¿Sí? Esto multiplicado esto otro. ¿De acuerdo? ¿Algo raro? ¿No? Bueno. Ok, listo. Entonces esto dejémoslo como un poquito mejor expresado. Vamos a pasar el voltaje, o bueno, dejemos el voltaje entrar acá, por fuera. Y esto nos va a quedar así. 1 sobre 2 pi F C, bueno, pongámosle RC, esto multiplicado por esto, más esto multiplicado por esto, pues me va a dar 1, ¿no? Ok, listo. Entonces, efectivamente, el voltaje de salida va a ser el voltaje de entrada multiplicada por esta expresión, que depende del valor de la resistencia y de la capacitancia, o bueno, del tau, vean ustedes, y que también depende de la frecuencia, ¿vale? Entonces, pongámosle valores para nuestro ejercicio. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada eh, multiplicado por, o bueno, J. ¿Cuánto es RC? Entonces, digamos que calculadora. Mil multiplicado por 0.000001, que es un micro, multiplicado por 2
0.002 pi por F más... no, listo. Ahora, bueno, si quisiéramos ver en magnitud, tendríamos que sacar la magnitud de eh, este número complejo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? La magnitud es, ¿cómo lo hacemos de manera rápida? Mm, ya sé. El que me gusta. Por su conjugado. Esto nos daría J 0.002 sobre el primero al cuadrado. 0.002 al cuadrado y al cuadrado f al cuadrado menos 1. ¿Sí? Eh, conjugado. Entonces, me quedó pequeña la diapositiva. ¿Cómo sería? Tengamos solo en cuenta la parte real, ¿sí? Ponerle menos 1. Parte real de el voltaje de salida. Sería igual al voltaje de entrada multiplicado por 1 sobre 0.002 al cuadrado f al cuadrado a pi al cuadrado de f al cuadrado. Bueno, más 1, ¿no? Listo. Pero bueno, en definitiva, ¿para qué es todo esto? ¿Qué nos está diciendo realmente esta ecuación? Nos está diciendo que el voltaje de entrada, sea el valor que tenga, sea 5, sea 10, sea 20, sea 1000, realmente se va a ver disminuido por esta expresión. ¿Por qué? Porque esta expresión no va a tener un valor mayor de 1. ¿Sí? Realmente si nosotros la graficamos, va a ser algo así. Eh, ya, me confundí. Pero una... bueno, grafiquémosla pues. Que me enredé. 1.002.1. Y sí, el ET también se puede usar para graficar cosas.
por 0.002 multiplicado por pi, y multiplicado por pi. Bueno, 0.000003. 39. Bueno, igual esto realmente, este valor no importa, lo importante es lo que va a mostrarnos la frecuencia multiplicado por... Listo. No, perdón. Ay. Ay, claro. Tengo que ponerle más valores. Desde 1 está... Dios mío. Bueno. Debía tener esto listo, qué pena con ustedes. Sin embargo, lo que nos puede decir este factor no va a ser más grande de 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre más grande sea la frecuencia, si la frecuencia es igual a 1, pues este valor no va a ser muy relevante. Y pues vamos a tener prácticamente que esto va a ser 0.00039 más 1, que esto aproximadamente es 1. Entonces, el voltaje de entrada no se va a ver disminuido, o sea, el voltaje de salida, perdón, va a ser prácticamente el voltaje de entrada. Ahora, si este valor de frecuencia es muy alto, pues entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el momento en que este factor de acá sea, no sé, 10. Lo que va a hacer que el voltaje de salida sea el voltaje de entrada, pero disminuido en 1 sobre 11. ¿Sí? O sea, eso lo que va a pasar es que siempre va a disminuirse el valor del voltaje en cuanto más grande sea la frecuencia. Son inversamente proporcionales. Perdón, no el voltaje de entrada, sino el voltaje de salida. Entonces, siendo que esto es así, pues obviamente este circuito va a experimentar una marcada diferencia si nosotros tenemos una frecuencia de 1000, así tenemos una frecuencia mucho más grande. Entonces, el programa nos permite saber cuál es esta diferencia, graficando no en función del tiempo, sino de, eh, en función de la frecuencia. ¿Cómo es esto? Bueno, ya que nosotros dijimos, bueno, listo, sabemos cuánto va a dar este circuito si nosotros tenemos una frecuencia fija de 1000. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner
la información, pero solamente en el caso en que vayamos a hacer un análisis en AC. O sea, no le vamos a poner una frecuencia fija. Vamos a ponerle solamente la magnitud. Esa no va a cambiar. Y la fase. ¿Sí? Y vamos a utilizar una de las funciones otra de las modalidades de simulación que tiene este programa. En vez de poner en transient, que es el análisis en función del tiempo, vamos a poner AC Analysis, que es en función de la frecuencia. Entonces, bueno, vamos a ver. El tipo de barrido vamos a poner lo que sea por décadas. ¿Sí? Es decir, que aumente, que el aumento sea 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Números de puntos por década, 100. La frecuencia de inicio, que sea 1. Y la frecuencia de parada, que sea 10 megas. Ah, no, es meg, ¿no? Sí, es meg. Listo. Vamos a verlo. Entonces, miren la salida cómo sale. Verifiquen esto. Primero que todo, como les dije, en el eje X ya no aparece el tiempo, aparece la frecuencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Justamente lo que yo intentaba hacer acá que no tenía planeado y pues no me salió. O bueno, mostrarles que entre más grande es la frecuencia, más bajo va a ser el valor de la salida. Bueno, entonces, en el eje X tenemos la frecuencia. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos a los otros ejes? ¿Por qué nos salen decibeles? ¿Qué es un decibel? Bueno, un decibel está definido, bueno, los que saben de música estarán más, como más relacionados con este tema. Un decibel realmente es una medida de la intensidad sonora, pero también se utiliza para estos cálculos. ¿Cómo es? Bueno, por ejemplo, un voltaje en decibeles se va a calcular a partir de 20 logaritmo en base 10, o bueno, en base 10 pues no hay que poner nada, de el voltaje estando en voltios. Bueno, no pongamos voltaje, que molesto. Una función X en decibeles puede ser calculada a partir de un valor en voltios. ¿Sí? O bueno, lo que están haciendo acá es hacer este cambio. Si nosotros quisiéramos devolvernos, pues lo que podríamos aplicar esta fórmula y simplemente calcular cuánto es el valor en voltios. Pero algo más fácil, algo que nos ofrece esta ElectroSpice, es mostrar el eje en las unidades que uno quiera. Aquí la representación está en bode. ¿Qué es bode? Bode pues es justamente el tipo de gráfico que estamos viendo. Es un tipo de gráfico que nos muestra como variable independiente la frecuencia y como variable dependiente la intensidad. Entonces es justamente lo que estamos viendo acá, es un bode. Ahora, si nosotros ponemos que no se nos muestre en decibeles, sino que se nos muestre en lineal, vamos a ver que aquí vamos a ver
el resultado en voltios. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Vamos a analizar la línea gruesita. La salida en las frecuencias cercanas, bueno, de 1 a 10 Hz, va a ser prácticamente la entrada. ¿Sí? La entrada es 10. La entrada es 10. Entonces, si la frecuencia es baja, este circuito no nos va a alterar la salida. La entrada va a ser igual a la salida, ¿no? Ahora, cuando la frecuencia es más y más grande, lo que va a pasar es que levemente esta impedancia va a ser mucho más grande que la impedancia de la resistencia, ¿sí? Tal como lo vemos acá, este circuito. Si esta impedancia capacitiva es igual a la de la resistencia, pues en ese momento el voltaje de salida se va a dividir a la mitad. Va a haber un divisor de tensión. Digamos que acá en el punto 5, los 5 voltios, sería el punto en donde la frecuencia hace que la impedancia capacitiva sea igual a la impedancia resistiva. ¿Mm? Pero bueno, va a llegar el punto en que la frecuencia va a ser tan grande que prácticamente esta impedancia va a ser mucho, mucho más grande que la de esta resistencia. Y efectivamente, pues lo que perdón, va a ser mucho más pequeña, disculpen. Va a ser tan pequeña que prácticamente todo el voltaje se va a quedar en esta resistencia. Entonces, fíjense que de un circuito tan sencillo podemos concluir varias cosas. Primero, los circuitos funcionan diferente a diferente frecuencia. Si nosotros probáramos este circuito a una frecuencia de 10 Hz, pues este circuito, pues prácticamente esta resistencia no importaría. O sea, prácticamente todo esto, o sea, la salida sería igual a la entrada. Ahora, si nosotros lo probamos a una frecuencia mayor, por ejemplo, prácticamente a 10K, a 100K, pues lo que vamos a hallar es que eh, este circuito lo que hace es prácticamente deja todo su voltaje en esta resistencia y la salida pues prácticamente es un cero. ¿Sí? Esto pasa mucho con los circuitos que vamos a ver más adelante, que son los amplificadores. Les doy un ejemplo de un amplificador. Eh, Perdón. Por ejemplo, miren, este, este primero es un circuito que se llama un circuito source común. ¿Sí? Tienen nombres, las configuraciones tienen nombres. Pero lo importante es que fíjense ustedes. uh, My first MOSFET. Esto me quedó de la primera clase. Bueno, fíjense ustedes que tiene varios capacitores. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, eh, el desempeño de este circuito, que es un amplificador, pues, que amplifica 10 veces, pues va a estar limitado por su frecuencia. Vamos a probarlo. Entonces, vamos a ver. Eh, ¿Estoy bien o no? Bueno, compramos este.
¿Qué estoy haciendo mal? Ah, ya. Claro, qué bruto. Bueno, fíjense ustedes, es un comportamiento totalmente contrario al que veíamos anteriormente. La entrada es de 100 milivoltios. Aquí, ¿qué pasa? La salida, si es en frecuencias bajas, prácticamente la salida va a ser cero. Pero si es en frecuencias altas, la salida va a tener un valor diferente. Eh, Creo que no me queda tal cual como lo había simulado el semestre pasado, pues porque le cambié los parámetros a este diodo, perdón, a este MOSFET y me dañó todo. Pero bueno, a ver, vemos este y miremos. Vean las diferencias, ¿sí? Si tiene este capacitor, realmente la frecuencia en la que se puede usar va a ser mucho más pequeña. Pero si no lo tiene, si no tiene el capacitor, pues la frecuencia va a ser mucho más grande. ¿Sí? Lo mismo va a pasar para los amplificadores. Vamos a mirarlo. Vamos a ver este circuito sumador. Ay, porque no está desconectado. View, view. Bueno, este es uno de los amplificadores que tienen que montar efectivamente. Entonces vamos a probarlo. Eh, no, está en transitorio, probémoslo en AC. Fíjense ustedes, ¿qué pasa con este dispositivo? Si nosotros lo probáramos, eh, si nosotros lo probáramos cuando la frecuencia es baja, fíjense ustedes que el comportamiento es prácticamente estable. Quiere decir que va a amplificar tal cual como nosotros queremos. Sin embargo, si la frecuencia empieza a ser cada vez más alta, va a llegar el momento en que la salida ya no va a ser 2.5, sino va a llegar a ser prácticamente cero. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, aquí no vemos ningún capacitor, pero realmente este amplificador operacional, ¿qué es por dentro? Es una serie de transistores y condensadores que van a permitir eh, eh, realizar este circuito tal cual como nosotros lo utilizamos en la teoría. ¿Mm? Y al tener capacitores, lo que va a pasar es que efectivamente hacia las frecuencias altas no va a funcionar correctamente. Tal cual como lo que yo he hecho acá es lo que ustedes tienen que hacer en este punto. Utiliza
el simulador para calcular el ancho de banda y compararlo con el que aparece en la hoja de datos del amplificador operacional. Entonces, en el amplificador operacional va a aparecer un ancho de banda. Sin embargo, pues aquí vamos a poder medir otro. ¿Cómo se mide el ancho de banda? Bueno, acá nuestro máximo valor, el que nosotros queremos, el que realmente es cuando todo sale bien, es 2.5, ¿no? Ah, bueno, mentiras. Antes de explicarlo del ancho de banda y lo de el ángulo de desfase, ¿hay alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Se ha entendido todo o realmente todo está enredadísimo y nada? No han cogido nada. Igualmente, esto lo van a ver más adelante. Lo que quiero que entiendan es que efectivamente los circuitos funcionan diferente para algunas frecuencias que para otras. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿preguntas, muchachos? Profe, yo Sí, señor. creo que antes mencionaba que después de un tiempo la impedancia del capacitor aumentaba, ¿cierto? Sí, señor. Y Ah, entonces ahí, ¿por qué es que cae mayor, o sea, tiene mayor caída de tensión la resistencia? perdone, creo que lo estaba interpretando de otra manera. Efectivamente, entre más cuando miremos la fórmula. Está la fórmula de capacitancia, perdón, de la impedancia capacitiva. O bueno, perdón, está la fórmula de la salida. Ugh. Cuando la frecuencia es pequeña, cuando la frecuencia es pequeña, pues el valor de esto va a ser muy pequeño. En ese momento, si la frecuencia es muy pequeña, la impedancia de este capacitor va a ser eh, relativamente grande. ¿Sí? ¿Por qué? Pues simplemente porque su capacitancia va a ser eh, 1 sobre J pi C. Pi F, FC. Listo, entonces, ¿esto cuánto nos daría? Esto sería 1 sobre, si la frecuencia es 1, pues esto nos quedaría así. 2pi multiplicado por 0.0000001. Y multiplicado por 2pi, pues va a quedar aún más grande. Esto va a ser prácticamente, pues va a ser como, sería 6.2 por 10 a la... Ah, no, mentiras. Bueno, será un valor muy grande, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, creo que yo estaba hablando mal, pues, o sea, estaba diciendo cosas que no tenían mucho sentido. En una parte, ¿no? No es que todo esté mal. Cuando las frecuencias son bajas, la impedancia capacitiva del condensador va a ser muy grande. Por tanto, la mayoría del voltaje va a recaer en la capacitancia. Y lo vemos acá. La mayoría del voltaje está en la salida, la mayoría del voltaje de entrada pues va a recaer. ¿Sí? En cuanto empieza a aumentar la frecuencia, la impedancia capacitiva es cada vez más pequeña, lo que va a hacer que efectivamente el divisor de tensión haga que en la resistencia recaiga más voltaje y pues poco a poco va a caer más voltaje en la resistencia, más voltaje en la resistencia hasta que
en la capacitancia prácticamente no haya ningún voltaje. Y por eso pues la salida se va a cero. ¿Sí? Sí, profe, ahora, perfecto. Ah, listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, la línea punteada, ¿qué significa? Uy, esto me lo habían hecho hace rato, muchachos. Ustedes saben que yo me meto ahí a explicar y no leo los comentarios. Sí, representa la fase. Eso ya lo voy a explicar. Bueno, efectivamente, la línea punteada obedece a este eje ubicado como a la derecha, que está en grados. Y pues va de 0 a 90 y de arriba, perdón, es así. 0 a menos 90 y para arriba sería de 0 a 90. Nos diría cuánto sería el desfase de la entrada, perdón, de la salida con respecto a la entrada. ¿Sí? Por ejemplo, acá vamos a ver que este es un circuito que desfasa la señal 180 grados, ¿sí? Cuando funciona normalmente. Pero cuando ya cambia, ya cuando el circuito ya no funciona correctamente en magnitud, ya la fase empieza a cambiar y prácticamente como la señal va a ser igual a cero, pues básicamente la fase también va a ir a cero. ¿Sí? Pero ¿qué es importante acá? Lo importante y lo que vamos a tener en cuenta es la magnitud. Un pequeño desfase, dependiendo de la aplicación, obviamente, un pequeño desfase no tiene mucho problema. Que tenga un desfase de 2 de 5 grados, no es ningún lío. Realmente se va a ver representado muy levemente en algunas comunicaciones. Un delay, que nosotros diríamos. Pero el hecho de que se caiga en magnitud es mucho más terrible. ¿Por qué? Porque pues efectivamente no todo depende es del voltaje que nosotros podamos transmitir a la carga. Y si en la carga no va a haber voltaje, pues efectivamente ahí ya tenemos un problema. Bueno, uh, vamos a ver. Eh, ¿Cuál sería el ancho de banda eh, de esta señal? Bueno, primero que todo, ¿qué es la banda? La banda es el intervalo de frecuencias en donde el circuito no tiene una alteración por su eh, por un aumento en frecuencia, un aumento de disminución en frecuencia. Entonces, como vemos acá, pues prácticamente la banda sería todo lo que está recto y un poco de lo que está curvo. ¿Qué poco de lo que está curvo? Bueno, eh, ¿cuándo consideramos que esta señal ya ha salido de su banda? La consideramos cuando digan ustedes, de un valor unitario BP, ¿sí? Voltaje pico, como es este, baje. Uy, ¿qué pasó? ¿Sí? Cambiarle el lugar acá.
¿Cuándo se considera que sale de la banda? No cuando deja de ser recta esto, cuando se acaba esta recta, no. Se considera que sale de la banda cuando de un voltaje pico el voltaje se disminuye más abajo que 0.7, o bueno, mejor aún, fácil, BP dividido raíz de 2, que es aproximadamente 0.707 BP. Entonces, el ancho de banda, o bueno, la banda, estaría ubicada entre 0.707 BP y BP. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el ancho? Simplemente el valor en frecuencia que ejemplifica esta ecuación. Por ejemplo, aquí prácticamente lo tenemos desde 0 Hz. Entonces, vamos a hallar cuál es la frecuencia de corte acá. O sea, es decir, la frecuencia en que ya se sale de la banda. Si nosotros calculamos, pues, voy a ponerlo lineal. 2.5 multiplicado por 0.707. 1.767, o bueno, 1.77, pongámosle. Entonces, cuando este valor baje de 1.77, ay, 1.77, acá en este punto, la banda llega hasta 250, digámosle, pongámosle 270 kilohertz. ¿Listo? Entonces, la frecuencia de corte es igual a, ¿cuánto dijimos? 270, perdón, kilohertz. Esa es la frecuencia de corte por arriba, pongámosle high. Y la frecuencia de corte por abajo, pues sería cero, ¿no? Vemos que desde cero prácticamente la señal es perfecta. ¿Mm? Cero. El ancho de banda, high, low, 0 Hz. Ay, Z. Hz. El ancho de banda sería igual a la frecuencia de corte por arriba menos la frecuencia de corte por abajo, que sería pues 270 kilohertz. Es decir, por 270 kilohertz la señal se considera que está dentro de sus máximos valores de amplitud en frecuencia. Dentro de este ancho de banda los circuitos funcionan bien. Fuera de ese ancho de banda, pues se considera que los circuitos ya están funcionando incorrectamente. O bueno, no están cumpliendo el cometido con el que se diseñaron.
vamos a ver que aquí yo quería mostrarlo, pero yo no sé por qué no me salió. Estoy seguro es que es por estos MOSFET. Sí, que no me dejan Profe, Señor, ¿sí? entonces lo que implica ese ancho de banda es que, pues lo que mencionaba, digamos, una vez sobrepase sus límites, no realiza la función con lo cual está esperado, ¿no? Exacto, con lo cual fue Ok. diseñado el circuito. Van a ver en los transistores que el ancho de banda va a ser una cosa así. Va a ser más como una mesetica. Entonces ya la frecuencia de corte por abajo ya no va a ser la misma frecuencia, ya no va a ser igual a cero, ¿sí? Ahora sí, frecuencia de corte por abajo. Low. Y esta sería frecuencia de corte por arriba. Y esta distancia entre acá y acá va a ser el ancho de banda. ¿Vale? Donde todo funciona perfectamente. Ahora, ¿para qué les explico esto? Nosotros aquí no vamos a diseñar en frecuencia, es decir, nosotros no vamos a saber si un circuito funciona mejor, o sea, si al cambiarle las resistencias funciona mejor, si al cambiarle las capacitancias su valor aumenta. Nosotros no vamos a ver eso porque es avanzado para el tema que estamos llevando a cabo. Pero lo importante de esto es saber, por ejemplo, cuando un circuito no me favorece para cierto tipo de aplicaciones. Por ejemplo, si yo tuviera, si este fuera mi amplificador para un transmisor que transmite señales a 1 MHz, pues obviamente aquí se ejemplifica que yo lo que voy a transmitir es prácticamente de todo el circuito, de todo el circuito completo, voy a transmitir, en vez de 2,5, que es el tope, voy a transmitir solamente 0,6 voltios. ¿Sí? Entonces, este programa nos ayuda a saber cuándo podemos, o bueno, en qué frecuencias podemos utilizar nuestro amplificador y en qué otras frecuencias no. Nosotros acá lo que vamos a hacer es decir, bueno, si para esta frecuencia no está funcionando bien nuestro amplificador, pues la cambio a otro para ver si realmente está funcionando bien los cálculos que estamos realizando y no se está alterando nada la frecuencia. Como les digo, la fase no tiene mucho que ver, pero la frecuencia, la magnitud es lo que nos interesa en este caso. ¿Vale? ¿Los amplificadores de qué materiales están hechos? Semiconductores. O bueno, los amplificadores operacionales, si ustedes entran al datasheet, van a ver que están hechos a partir de transistores BJT, de diodos, de resistencias y capacitancias. Bueno. Ok. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes cojan estos conceptos, ¿sí? Sepan cómo realizar un diagrama de Bode, es decir, esto, en, en LT, ya para cuando luego tengamos que hacerlo, pues ya les resulte más natural. Es nomás eso. Recuerden que para realizarlo, ustedes deben darle valores. Bueno, la fuente puede tener valores, puede tener una frecuencia estipulada, pero lo que realmente tienen que llenar es esto. Small Signal AC Analysis AC. ¿No? Entonces, con esto aquí lleno, pues ya el programa, cuando tenga la modalidad de simulación en AC,
pues ya va a reconocer que efectivamente eh, la que efectivamente pues lo que tiene que utilizar son estos valores y no los que están eh, no los que están acá adentro, no estos, no estos, sino estos valores. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Quiero simular. Ah, sí, claro. 100 110 en amplitud y fase cero. Ah, mentiras. Eh, con RMS, pues, o sea, si el valor de 110 es en RMS. Si usted quiere simular el valor pico, ese valor pico, pues sería 110 multiplicado por raíz de 2. Exacto. Ese es el valor pico del voltaje que nosotros tenemos en las tomas. Como así cualquiera de los dos. Hombre, el 110 es un RMS. El pico es 155. 155 voltios pico. Bueno, ma- eh, ¿más preguntas, muchachos? ¿No? Bueno, pues ya les toca a ustedes simularlo, ¿no? Pensaría yo. Ah, sí, dime, Olga, no hay ningún problema. Coméntame. Buenas tardes, profe. Sí, buenas tardes. Y lo que pasa es que mi pregunta es con respecto a la guía pasada, entonces no sé si sea válida. Bueno, pues de forma o ¿de qué es? Lo que pasa es que a mí me quedó la inquietud de cómo determinar los valores de capacitancia, pues de los capacitores, en un circuito multiplicador. O sea, sí, yo lo saqué un poquito como por lógica, igual yo pues en el taller coloqué cómo fue que lo determiné, pero, pero pues sí, no sé, no me quedó claro realmente qué método se sigue o cómo hago. Ah, siempre se utiliza la fórmula del tau, que el tau sea mucho mayor que la frecuencia de la fuente de entrada. Pero si quieres yo cuando haga la retroalimentación del taller 2 pues eh, ahí respondo más detalladamente con monachitos y todo, ¿no? Ah, ok, listo, vale. Pues sí, tuve precisamente en cuenta el TAO, pero no sé, pensé que de pronto había un procedimiento un poquito más exhaustivo. Mm, Ah, ok, vale. Muchísimas gracias, profe. vale, perfecto. Muchachos, ¿alguna otra pregunta?
No, ninguna. Todo bien, todo bien. Bueno. Eh, bueno, muchachos. Realmente, como les digo, traten de tener dudas para la próxima clase y les va a quedar la semana pues más relajada como para desarrollar eso. Desarrollar el taller 3. No es un taller largo, es un taller muy corto. No tienen que... eh, realmente si resuelven las dudas acá, no van a tener mucho tiempo que consultarlas por fuera y tener la duda siempre. Tráiganlas acá. Pero para eso pues tienen que haber trabajado antes. ¿Listo? Ah, sí, los modelos Zeller en internet sin ningún problema. Creo que hay veces salen en como subcircuitos, entonces tienen que montarlos así. Y en caso de que salgan como modelos, pues simplemente lo que hacen ustedes es implementarlos utilizando un diodo. Entonces, Alejandro, para los del lunes se tendría que entregar el taller 3 el 23 de octubre. Para los del día miércoles lo tienen que entregar el 25. ¿No? Vale, listo. Bueno, muchachos. No siendo más, voy a suspenderla.